Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. No se calma la cuestión con España, el bardo entre la Argentina y España, el debate diplomático y esta mañana capítulo nuevo porque el ministro de Relaciones Exteriores español dijo que escucharon la entrevista en el gobierno español que ayer Javier Milei dio en TN a Jonathan Viale y que a partir de eso, que en un rato lo vamos a repasar, se decidió que finalmente, definitivamente lo dijo en estos términos, van a retirar, en realidad ya retiraron, a su embajadora en Buenos Aires. En el caso de que volvamos a tener en la Argentina, en Buenos Aires, una embajadora, un embajador de España, bueno, tendrá que ser uno nuevo porque esta embajadora sí, se retira definitivamente. Habló José Manuel Álvarez y dijo: La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Claro, ¿por qué no vuelve la señora? Pues también dijo, no, yo este quilombo, me voy a estar haciendo cargo yo de este quilombo. Bueno, pero ayer el vocero presidencial fue consultado por el viaje de Javier Milei a España. Ya hemos repasado los detalles, pero los vamos a repasar de nuevo. Pero ¿cuál es la conclusión del vocero presidencial? Que fue exitosísimo el viaje del presidente. Quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, donde se reunió con los empresarios más importantes del país ibérico, que tienen participación en el sector privado de nuestro país, y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo, en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica, y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. ¿Se reunió el presidente con todos esos empresarios? Sí. ¿Tuvo resultados económicos o de inversiones con todos esos empresarios? No sabemos. Ahora, ¿y van a dejar de invertir esos empresarios? Seguramente no. Ahora, después de que el presidente argentino, en su exposición en el evento de Vox, el partido de ultraderecha español, dijera, sin nombre y apellido, pero dijera que la mujer del presidente Pedro Sánchez es una corrupta, Begoña Gómez, esto por una causa en la que ni siquiera está imputada, pero está siendo investigada por supuestos tráficos de influencias, salieron los empresarios a despegarse de ese encuentro, a decir, no, todo bien, pero esto a nosotros no nos parece bien, porque por un lado seguramente quieran tener algún vínculo con el presidente argentino, son empresas que invierten en la Argentina. Entiendo que España es el segundo país en inversores privados en la Argentina, así que obviamente es relevante, pero más les importa, evidentemente, tener buenos vínculos con el presidente del país de origen, del país de donde pertenecen. Entonces, la vocera del Comité Ejecutivo del PSOE, el partido de gobierno, Esther Peña, apunta contra el presidente argentino y cuenta otra versión respecto de esa reunión con empresarios españoles con los que estuvo reunido Javier Milei en la embajada argentina en Madrid, que por otro lado, también vale la pena decir, tampoco eran los presidentes de las compañías. Pero no importa, mandaron representantes de esas compañías y pasó, según Esther Peña, esto. Pues esos empresarios lo que le dijeron también a Milei es que la inseguridad jurídica de Argentina no invita a la inversión extranjera ni a la tranquilidad de los que ya están invirtiendo allí, que cuando se empobrece a la mayoría social de un país, poco negocio se puede hacer. Por eso, además, desde el Partido Socialista queremos decirle a esos miles de argentinos que están sufriendo estas políticas ultras que estamos con ellos, que somos pueblos hermanos y que estaremos siempre para ayudarnos mutuamente.
Bueno, decíamos, y salieron a decirlo públicamente, no solamente eso, sino que estaban en contra de las declaraciones de Javier Milei. Es muy raro, escuchaba hoy periodistas españoles que subrayaban esto, es muy raro que el empresariado se pronuncie sobre algún tema que no les parezca relevante o que no los involucre, o sea que sintieron la necesidad de marcar una diferencia, una distancia con el presidente argentino. Decíamos que ayer el presidente estuvo en TN, en el programa de Jonathan Viale, un toque la luz apagada en el, iba a decir estudio, pero no, porque fue en Casa Rosada, creo, ¿no? La entrevista. Bueno, ¿qué balance hace en esa entrevista el presidente de su viaje a España? Un balance un poco fete. La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. La agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos sargentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, ¿me entiendes? O sea, donde yo voy, digamos, genero un terremoto. Parece que hay un poco de envidia. Un poco, ponele. Digo, les encantaría estar donde estoy yo, pero lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero en definitiva, ¿quién tiene la culpa de lo que pasó con el presidente en España? ¿Quién, no sabes? El kirchnerismo. ¿Quién va a ser? Me han dicho xenófobo, racista. Sí. Dios, me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Digo, vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. Porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia. Me han dicho misógino. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté. Y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, no Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Ah, nunca hablaste con Sánchez? Nunca llamó para felicitarme. Ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Dado que su asesor uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Digamos, lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. Ah, el kirchnerismo es Alberto Fernández. Esta situación está promovida desde el kirchnerismo o desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina. Bueno, igual más allá del delirio del presidente, sí me gustaría decir que es cierto que el ministro de Transporte, Óscar Puente, de la nada quiero decir, sin haber tenido un intercambio con el presidente argentino, lo recontrabardeó en una exposición pública diciendo que parecía que había consumido sustancias. Ni siquiera dijo parecía, ¿no? Que había consumido sustancias antes de dar una serie de entrevistas. Es cierto también que Pedro Sánchez viene hablando públicamente muy mal de Milei y no solamente de sus políticas, quiero decir, también podría haberse sentido agredido el presidente, también para tener en cuenta esto que él dice de nunca me llamó para felicitarme. Todo eso yo considero que debería estar en este balance de lo que estamos hablando y en todo caso que se pidan disculpas mutuamente y bajen. Pero como no está sucediendo, también uno podría pensar que a los dos les viene bien, por distintas razones. A Javier Milei para imponer este discurso y ayudar también a Vox a sostener este discurso de cara a que muy pronto se vienen las elecciones del Parlamento Europeo. Y eso en un punto me da la sensación, por haber escuchado ayer a algunos analistas, también le termina sirviendo a Sánchez que su cuestión está entre el PSOE y el PP y Vox aparece como tercero en discordia, en realidad un poco más cerca del PP, pero digamos como tercero en la cuestión. Y acá él, discutiendo con Vox, deja fuera de la discusión pública por lo menos un rato al PP. Y eso le sirve. Digo para que también pensemos un poco más profundo que acá nadie es inocente y se siente ofendido de la nada porque sí. Dicho lo cual, ¿le va a pedir disculpas el presidente argentino al español? Parece que no. Hay un dibujito que creo que vos lo retuiteaste. Te lo muestro a vos, pero se lo muestro a la cámara. A vos te dicen fascista, nazi, drogón, dictador. Vos decís tu mujer, tu germo. Esto, resume esto, ¿no? Sí. Joder, no hay respeto. Sí, entonces después me amenaza y me dice, pedime disculpas. Y yo le digo, no.
Claro. Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión salvo que él crea que está... Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, de los casos de corrupción de la mujer, y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. Ya se hablaba, porque Sánchez hace un par de semanas dijo: me voy a tomar 3 días para pensar si sigo o si no con estas acusaciones que le hacen a mi esposa, judiciales, y ya el mundo hablaba de eso. Pero bueno, de cualquier forma, me parece mucho más interesante esto que dice el presidente de la Nación, que su vocero en las últimas horas diciendo: el presidente no mencionó a nadie, no sé de qué están hablando ni por qué se ofendió España, dale. O sea, tampoco tenemos 4 años. Dicho esto, la oposición argentina toma nota del conflicto diplomático y se han pronunciado muchos sectores de la oposición. Hay comunicados del Partido Justicialista, hay comunicados de Hacemos Coalición Federal. Mira, ahí está el PJ. Ante los hechos que son de público conocimiento, bla, 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 dice: su más enérgico repudio con el contenido agraviante de tales declaraciones, expresa su solidaridad y la del pueblo argentino con señor jefe de gobierno Pedro Sánchez y su familia. Yo digo, también me gustaría decir entre paréntesis, a mí no me gusta que ningún funcionario de ningún país bardee ni por consumo de sustancias ni por lo que sea al presidente argentino. Puede ser un nacionalismo berreta el mío. A mí no me gusta. A mí me parece que usted tiene que disculpar. Quiero decir, salir corriendo a pedirle disculpas a Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez también tiene que pedir disculpas, pero igual hay que pedirle disculpas porque lo rebardeó. Reitera los tradicionales lazos culturales, políticos y económicos que unen desde hace siglos a nuestros 2 países y sus respectivas comunidades, haciendo votos porque los mismos se mantengan e incrementen en un futuro inmediato. Insta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestra República, dicho sea de paso, ¿dónde está Diana Mondino? Que no la vemos ni se ha pronunciado sobre este conflicto diplomático, a realizar las acciones diplomáticas que correspondan para evitar la ruptura diplomática ante este lamentable hecho. Bueno, tratando de evitar problemas peores, pero Hacemos Coalición Federal también se pronunció sobre esto y instó al presidente a que desista de su actitud irresponsable, provocando conflictos absurdos en países importantes del mundo. Bueno, en los países que no son importantes también, si hubiera alguno. Como representante de nuestra nación y de todos los argentinos, pedimos al presidente que actúe con mesura, templanza. Sí, obvio que podía haber bajado los decibeles, por eso digo que no me parece que en ninguno de los 2 casos sea una cuestión improvisada. Ni en el caso de Sánchez, ni en el caso de Milei. Ayer escuchamos el análisis del colega Iván Jagroski sobre todo este asunto cuando no había escalado tanto, incluso cuando no se sabía si alguno iba a pedir perdón, no se sabía que no íbamos a tener embajadora en la Argentina. ¿Y qué dijo anoche el colega Carlos Pañi en La Nación Más? Dijo esto. Desde la lógica tradicional, desde la lógica institucional, uno debería decir: es el presidente de un país que se tiene que ir a involucrar y a involucrar a la Argentina en grescas de facción en otro país. Pero Milei no se interpreta tan así, no se ve a sí mismo cuando se mira en el espejo tanto como presidente. Él mismo se ve como una especie de profeta de un credo. Lo dijo en el discurso que dio en el acto de Vox. Dice: yo soy el divulgador de las ideas de la libertad. Además ejerzo casi provisoriamente la función de jefe de Estado. Lo mismo pasó cuando fue a Davos, donde decían: ¿por qué no fue a hablar de la administración del país? No, fue como el predicador, como el profeta de una verdad que él predica de manera muy agresiva. Aparece un problema, obviamente institucional, y se lo señaló Carlos Rodríguez. Dice: fue a hablar en contra de los zurdos, pagado por los impuestos de los zurdos. Los argentinos que pueden simpatizar con el gobierno socialista de España pagan con sus impuestos un viaje hecho con recursos estatales para que se vaya a insultar a esos zurdos, en los cuales estos contribuyentes argentinos que pagan sus impuestos se pueden ver reflejados. Pero hay otro problema, y es que esto produjo una reacción en las empresas españolas, que fueron invitadas a tener una reunión con Milei,
que aclaraban en los diarios off the record, bueno, fuimos pero porque estamos obligados a ir. Pero le hablaban a Sánchez, no creas que nos hicimos amigos de Milei. Y después ya cuando la Gresca tomó otra temperatura, salieron hoy los directivos de esas empresas a despegar de Milei. Es lo que te contaba recién, que ya salieron en on. Chequeame igual si los zurdos de la Argentina pagan impuestos. Porque no sé. Bueno, capaz el IVA lo pagan y entonces capaz que... Me parece, insisto con esto, una discusión menor. Entrar en el análisis de los objetivos del viaje de Javier Milei, porque es cierto que en este caso pueden ser muy burdos, pero me parece que en muchos casos se puede llegar a la misma conclusión. Y entonces, esta discusión que planteó La Libertad Avanza, de en qué cosas se gasta la plata de los argentinos, ya termina entrando en un nivel de detalle. Entiendo que es en los términos que propone el gobierno, ¿no? Hablar de en qué se gasta la plata de los argentinos. Pero quienes no estamos de acuerdo con eso, quienes creemos que la plata de los argentinos se tiene que gastar en muchas más cosas de las que resuelve este gobierno, y no entraría en esa discusión. Pero para mí, ¿a quién le importa? No importa esta opinión, vamos a hablar de otra cosa. Sigue el reclamo de los policías y penitenciarios en Misiones. No hubo acuerdo porque ellos piden que se les duplique el sueldo. Están reclamando que llevan todo el año sin recomposición. Lo que está ofreciendo el gobierno provincial es una suba del 20%. Habían ofrecido el día anterior un 15% y ahora subieron al 20%, pero al 100% falta mucho. O sea que están verdaderamente muy lejos. Llevan varios días de protesta. Cada vez se suma más gente. Recordemos que están llegando agentes de distintos puntos de la provincia. Hay miles de personas en estas manifestaciones. Se suma además el reclamo de docentes y médicos. Es decir, los estatales de Misiones están reclamando por la actualización de sus salarios. Son gremios que llegaron a esta instancia después de varios métodos de lucha que no fueron logrando eco. También para hacer un paréntesis de lo necesaria que es, por ejemplo, la agencia TELAM y cómo nos damos cuenta cuando no está, porque pasan estas cosas en cualquier provincia y demoramos semanas en enterarnos en la ciudad de Buenos Aires porque no se termina replicando. A veces por vagancia, a veces porque no hay inversión de los medios, a veces porque no hay corresponsabilidad y es realmente muy difícil enterarse. Parte del sector docente llegó ayer en Misiones a un acuerdo. Lo que acordaron en realidad desde comienzo de año son 6 gremios docentes en Misiones. 2 firmaron un acuerdo que más o menos desde comienzo de año pues fueron varias etapas de aumentos, pero más o menos en lo que va del año llegaron a un 50% de suba. Esto llevaría el salario inicial a 408.000 pesos. Estamos hablando de, podría decir un docente, pero voy a decir a propósito una docente porque es un sindicato particularmente feminizado y por eso además se habla poco de esto. Una docente de grado con más de 10 años de antigüedad, 408.000 pesos. Y 2 sindicatos aceptaron, imaginen, también la desesperación. Hay además reclamos docentes en varias provincias, en Salta, en Santa Fe, en Neuquén. Y CETERA, que es un gremio nacional, y los gremios nacionales que forman parte de la CGT, llamaron el jueves a un paro nacional por la falta de mesa paritaria. Recordemos que los docentes nacionales no acordaron ningún piso salarial para este año. La mesa paritaria nacional no se cerró, hace un mes que están en cuarto intermedio y después se fueron resolviendo las paritarias de cada provincia, pero esa mesa nacional no se cerró y por eso se suman, y vamos a hablar un poquito más en detalle mañana de esto, a la convocatoria de los docentes universitarios nacionales que también paran el jueves. Pero escuchemos los anuncios y las declaraciones de Ramón Amarilla, vocero de la Policía de Misiones, que confirma que no hubo acuerdo salarial y que confirma que el gobierno provincial está ofreciendo poquito y habla, y acá genera un poco de miedo, de una posible situación controvertida, un posible estallido social. La propuesta que nos ha traído el gobierno, irrisoria, no han mejorado nada, no hubo acuerdo y no va a haber acuerdo porque no hay voluntad de los políticos de resolver esto. ¿Cuál fue la propuesta que le presentaron? Y mire, nos dicen de puntitos y puntitos. Acá se viene algo muy grave. Todos los sectores están reclamando, pero es una vergüenza, para que yo le diga que es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer. No se asemeja ni a lo que verdaderamente necesita un agente de policía para pasar la línea de pobreza. Durante la reunión hubo un anuncio del gobierno de darle casi el 17% a todo el sector público. ¿Eso lo toman en cuenta y tampoco les alcanza? Mire,
verdaderamente una vergüenza. Ese sí que es una vergüenza lo que nos ofrecieron, una vergüenza. ¿Cómo continúa esto? ¿Sigue la campe? Seguimos la campe y bueno, vamos a ir hasta la última consecuencia, lamentablemente. Uno, por supuesto, que cree que cualquier trabajador tiene el derecho a hacer valer su tarea, a ganar un salario digno, como bien lo describía el vocero. También me parece da miedo que los trabajadores que tienen un arma en sus manos, pues se las da el Estado, puedan acuartelarse. Así todo están llevando una movilización bien pacífica, por lo menos hasta el momento es lo que vemos, con mucho desgarro en los testimonios que observábamos. Decían algunos trabajadores, algunas trabajadoras que terminan de hacer su tarea estatal y a la noche hacen Uber. Bueno, la situación es realmente muy conflictiva y es resultado de los recortes que se hacen desde el Estado Nacional. Escuchemos qué más decía Ramón Amarilla, vocero de los policías de Misiones. Van a tener que traer medio país porque acá hay más de 10.000 personas y mal contadas, con eso le digo todo, así que si quieren venir los federales que vengan, nosotros le vamos a esperar acá, vamos a defender nuestro pueblo misionero, a nuestra gente, porque esto no se arregla así con palos, se arregla con diálogo. No ha dimensionado el gobierno lo que está pasando y esto se le va a parar la provincia. Y yo no quería decir esta palabra, sí, pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones, así que le pido que recapacite al gobernador y que agarre y que le pague a su policía. Le digo a la señora ministra que mire que nosotros los misioneros somos parte de la Argentina, que mire por sus empleados de la seguridad pública y que tome cartas en el asunto. La ministra es la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, que además el vocero le decía que en campaña había prometido otra cosa para las fuerzas policiales y de seguridad. ¿Qué más decía Amarilla ayer en la televisión? El gobierno de la provincia de Misiones no ha dimensionado la situación por la que estamos pasando. Nos han ofrecido 20%, un puntito más, un puntito menos. Es una vergüenza. Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. ¿Y saben qué? Se le va a incendiar la provincia. Es que por un lado da miedo porque uno dice es gente, insisto, armada por el Estado y a la vez es gente que se expone a un peligro muy grande todos los días por una guita ínfima. Entonces también para considerar todo eso. Bueno, ya varios días de este conflicto visibilizado. Un docente misionero ayer en comunicación con María Laura Santillán en La Nación Más decía esto. Es una provincia modelo para los números y para las cuentas, Rubén, Misiones. A ver, es una provincia modelo, me causa, la verdad es paradójico esto, porque bueno, como verán acá sus compañeros de trabajo, no es modelo de nada, quizás modelo de ajuste sí, el ministro acá de Economía, el contador público Adolfo Zafrán, se jacta todo el tiempo de equilibrio fiscal también, equilibrio en una tabla de Excel, pero con severos ajustes para los trabajadores, ¿sí? El maestro de grado, el enfermero, el doctor, no puede llegar a fin de mes, no puede pagar, acá las tarifas de luz se pagan entre 80.000 y 100.000 pesos. Cada tarifa de luz por mes, ¿sí? Con una alta tarifa así, con un salario de 240 es imposible vivir, ¿sí? Rubén, a esto llamamos provincia modelo. Claro, también un mensaje para los de afuera, para los de adentro del AMBA, porque los de afuera ya lo saben. Afuera del AMBA, las tarifas de luz y gas, la tarifa de bondi salen muchísimo más. Y además a veces son viajes muy largos, que llevan muchísimo tiempo. Digo, para considerar que, en definitiva, la guita se la terminan gastando en vivir con las dificultades que tiene en cada provincia eso. El conflicto policial, decíamos, también se mezcla con el reclamo de los docentes y cuenta una docente en C5N cómo hace para llegar a fin de mes. Esto en Misiones también. Yo soy maestra también, tengo poca antigüedad, también estoy cobrando 240.000 pesos, pero no me alcanza. Soy mamá soltera, soy el sostén de mi casa, así que trabajo por las tardes. Alquiler? Tuve que dejar, volví a la casa de mis padres porque ya no podía solventar un alquiler.
Y ahora estoy trabajando por las tardes en un supermercado. Soy cajera y así voy. Mañana tenés tu grado, das clases y a la tarde te vas al supermercado. Y a la tarde... ¿Dónde ganas mejor? ¿En cuál de los dos trabajos? En el supermercado. Otro testimonio increíble, una docente misionera que cuenta en medio de la protesta salarial de los estatales de la provincia cómo ya llevan muchos años, pues también vale la pena decir que esto no es una novedad, ¿no? Cuando los docentes llegan a ganar esta poca guita, obviamente que encima, si la inflación lo desborda, es mucho peor, pero quiere decir que ya vienen de un piso muy complicado. Y esta docente cuenta que en la gestión anterior, la del gobernador Oscar Herrera Aguad, el ministro de Educación, que era un militante del PRO, Miguel Sedov, les dijo a las docentes qué cosa podían hacer para llegar a fin de mes. Te lo cuenta ella. Yo soy profesora de matemática de la ciudad de San Vicente. Hago 500 kilómetros por semana con vehículo propio, un promedio de 350 mil pesos de combustible por mes. Estamos cobrando mucho menos de la canasta básica, 500 mil pesos. 350 mil pesos por mes gastás en combustible nada más, pero ¿de cuánto es tu sueldo? De 500 mil, pero tengo pareja, bueno, como nos mandó el señor Sedov. Estás cambiando la plata. Exactamente, sí, no, pero como nos mandó el señor Sedov, el ex ministro de Educación de la provincia de Misiones, que dijo que nos casemos, ¿verdad? Así que se casen. Claro, porque el año pasado cuando estábamos en la lucha dijimos que no nos alcanzaba el sueldo y le dijo a las maestras de grado en una conferencia de prensa que se casen con algún policía o con otro docente para poder llegar a fin de mes. Con otro empleado público, entonces son 2 sueldos de hambre y de esa manera más o menos pueden redondear un ingreso. Eso lo dijo el ministro de Educación. El ministro de Educación, el señor Miguel Sedov. Dio una entrevista la joven que denunció a 4 jugadores de Vélez de haberla abusado sexualmente en un hotel de Tucumán. Dio su testimonio en una entrevista que le dio a Lorena Maciel. Es una periodista deportiva de 24 años que además dice, ¿cómo hago yo para salir de este estigma? ¿Cómo hago para seguir mi vida y mis tareas habituales? Ella había quedado cuenta en encontrarse con Sebastián Sosa, el arquero, pero en el hotel se encontró también con José Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio, y cuenta que pasó esto. ¿Quiénes son José Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa? Son los 4 ex jugadores de Vélez que han abusado sexualmente de mí. 3 con participación, con penetración, y Sebastián y Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero estaba esa noche en la habitación, quien no me protegió, no me cuidó. Esa noche había jugado Atlético contra Vélez, estaba yo en la parte de zona mixta, los jugadores salían por el lobby, y ahí me ven los jugadores y empiezan, bueno, a sonreírme, a hacerme caritas, y ahí me ve Sebastián Sosa. Agarra su celular y lo empieza como a señalar. Y ahí agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sebastián Sosa que decía, sí, coma, te encontré. Ellos acababan de terminar el partido. Sí, ya se estaban subiendo al micro que los trasladaba de nuevo al Hilton, donde tenían la cena. Él me pone algo como que capaz que tenían la noche libre, y ahí me dice, che, bueno, ¿te venís al hotel? Y yo le pongo que sí, que sí, que me iba al hotel, y él me pone, ¿tenés amigas? Y yo le digo de que no, de que estábamos todas en pareja. Yo en ese momento no tenía pareja, pero se lo digo, estamos todas en pareja, como para ponerle un freno por si, viste que por ahí el varón vos le decís no, pero si le decís tengo pareja... Para cuidarte un poco. Claro, para protegerme. ¿Qué esperas que pase con estos jugadores? Que vayan presos. Lo único que me interesa es tener justicia y que la condena social sea enorme para ellos y no para mí. ¿Confías en la justicia? Sí. Estoy convencida que voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía. Bueno, ahora los jugadores están en prisión domiciliaria en un country de Tucumán, menos Sosa, que entiendo que paga una fianza. Por supuesto, la investigación sigue, pero el testimonio es realmente fuerte. Y también es fuerte la información que dice que una jueza procesó por abuso sexual y desobediencia al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa.
Esto a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio. La jueza no ordenó la detención de Espinosa, pero mantuvo la prohibición de contacto con la denunciante. Dispuso un embargo de 1,5 millones de pesos, eso es lo que dice el fallo. También el fallo dice que en su declaración Espinosa rechazó los cargos en su contra, pero la jueza dice, y voy a leer textual, el relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa. Esto es lo que sabemos por el momento, pero hay un procesamiento. En relación a las novedades que puede haber hoy, bueno, hoy se retoma en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la discusión del paquete fiscal que propone el Poder Ejecutivo, que ya sabemos tiene media sanción de diputados, una discusión que avanza aparentemente hacia algunas modificaciones. Y por otro lado, diputados tiene sesión por presupuesto universitario porque así lo han pedido los radicales. Vamos a repasar las dos cosas. Uno de los puntos más controvertidos del paquete fiscal, que genera más controversia, controvertidos hay un montón, es el capítulo que busca reponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan? Eso que fue quitado el año pasado también en el Congreso. Los gobernadores patagónicos resisten esta idea porque en sus provincias hay muchos trabajadores que tendrían que pagarlo si esto se vota a favor. También hay resistencia de las centrales obreras porque, en definitiva, representan a esos trabajadores que están registrados y que tienen mejores salarios. Y además decía que hay sesión en diputados porque la UCR, la Unión Cívica Radical, convocó a tratar el presupuesto universitario. ¿Se acuerdan eso que querían tratar desde Unión por la Patria y que al final no les dieron quórum? Bueno, les dijo Unión por la Patria, vayan ustedes, háganlo y nosotros nos vamos a sumar a darles quórum. Pero ¿qué pasa? El peronismo promete dar quórum, promete también intentar que se trate el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, esto que venimos contando que fue recortado por el gobierno apenas empezó el gobierno, que es básicamente lo que el gobierno nacional, el Estado Nacional, pagaba de los sueldos docentes. Pero sobre la cuestión universitaria, el acuerdo entre los radicales, nos vamos a seguir metiendo durante la semana porque lo que va a pasar hoy es que no van a lograr en diputados avanzar con ningún proyecto de ley, porque van a conseguir quórum seguramente, pero como no hay ningún proyecto con dictamen, hay muchos proyectos sobre el presupuesto universitario, la reforma presupuestaria, pero no hay dictamen. Entonces, cuando no hay dictamen, por más que la UCR pida la sesión, para tratar esos proyectos sin dictamen en la sesión, deberían tener 2/3 de los votos y para eso hace falta que esté el PRO, que esté la Libertad Avanza y eso no va a pasar. La última gran noticia, pero bueno, ponen esta discusión sobre la mesa que vale la pena ponerla en este contexto de lo que está pasando en la discusión de los docentes universitarios y del gasto o el presupuesto de las universidades. La última gran noticia sobre todas estas negociaciones parlamentarias y negociaciones entre las provincias es que el Pacto de Mayo, el famoso Pacto de Mayo, ese que Milei dijo cuando inició las sesiones ordinarias del Congreso que quería hacer el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, con los gobernadores, con los principales referentes de los partidos políticos, firmando 10 puntos donde todos se pusieran de acuerdo, muy abstractos, 10 puntos para la refundación, podríamos decir, de la Argentina y que dijo que estaba supeditada a la aprobación de la ley bases. Bueno, no se va a hacer en mayo, ya no está planeado para este sábado, lo confirmó el presidente anoche en la nota con Johnny Viale. ¿Vos creés que, todo esto se termina en bases? Tenemos 3.000 reformas más pendientes, así que es una cuestión de tiempo. Sale hoy, sale mañana. ¿Sale bases? ¿Sale ley de bases o no? Si vos le preguntás al ministro Francos, él dice que sale. O sea, es un tema que... preguntó al presidente Milei. Bueno, no sabe. Yo te diría preguntarle a Francos. ¿Y el Pacto de Mayo? Ahora vas con el miércoles. ¿El Pacto de Mayo? No hay Pacto de Mayo porque no va a estar bases para ese momento. ¿No hay Pacto de Mayo? Y porque no dan los tiempos para que salga bases ahora. Si era un condicional. Si vos repasás mi discurso del primero de marzo... Pero es la primera vez que estás confirmando que no hay Pacto de Mayo. Bueno, pero ese pacto se puede hacer el 20 de junio, el 9 de julio. Queda en suspenso. Exacto. A ver, son reformas que tienen que ver con el largo plazo.
17 de agosto, 11 de septiembre, 12 de octubre medio rari, 7 de noviembre mi cumple, si querés, lo hacemos. Y diciembre, 9. Te mando un abrazo. Quería llegar a diciembre. En la misma nota, Milei profundiza sobre el señalamiento hacia los movimientos sociales. Les cuento el panorama sobre esto. Hay una investigación judicial contra dirigentes sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando llegó, habilitó, recordarán ustedes, la línea 134 para quienes quisieran denunciar a dirigentes sociales. Dice que recibió más de 13.000 llamados, que se atendieron 2.700, quedaron 924 denuncias en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires había 45 denunciantes y al final solamente 7 confirmaron esa denuncia en tribunales. ¿Cuántos beneficiarios hay de planes? 1.200.000. ¿Qué investiga la causa? Investiga si es cierto que hay comedores fantasmas, es decir, direcciones donde están registrados comedores para recibir comida del Estado y en esos lugares no hay comedores, y si es cierto que dirigentes extorsionaron a beneficiarios de programas sociales. ¿Qué tipo de extorsión? Bueno, hay 3 tipos de delitos en estudio. Si se cobraba una especie de cuota del plan social como aporte a los comedores, si se vendían alimentos entregados por el Estado y si había amenazas para asistir a las manifestaciones. ¿A quiénes apunta la causa? Bueno, involucra a unas 20 personas, algunas ligadas al polo obrero, a barrios de pie, al Frente de Organizaciones en Lucha, eso que conocemos como FOL. Y entre los imputados está, por ejemplo, Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Partido Obrero. ¿Qué dicen sobre esto los dirigentes sociales? Dicen que puede haber algún caso, que por supuesto hay que investigar, pero que no son más que situaciones aisladas y que el gobierno está buscando estigmatizarlos. ¿Qué dice la justicia y qué dice el gobierno? La justicia hizo 27 allanamientos pedidos por el fiscal Gerardo Policita y dejó trascender una serie de chats que se supone probarían las extorsiones. Lo que pasa es que la causa tiene secreto de sumario y entonces no sabemos. Y el gobierno pidió ser querellante en el expediente. Primero lo intentó Patricia Bullrich, le dijeron que no. Ahora lo intenta Sandra Petovelo. Y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, dijo en su informe al Congreso que no son casos aislados, sino que es un sistema de esclavitud moderno. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el juez Sebastián Casanelo va a definir si llama a declarar a los investigados esta semana. Y mientras tanto, la preocupación es, ¿los comedores reciben comida? No, los comedores no reciben comida. En este contexto es que ayer el presidente de la Nación responde sobre este conflicto, señala a Beliboni del Polo Obrero y dice: nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Que fue muy criticada la ministra Petovelo cuando hizo eso. Le quitó la exigencia de la contraprestación, de que fueran a registrarse. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con la misma plata, a la misma gente le diste el doble de dinero. Claro, porque no se la sacaban los gerentes de la pobreza. Exactamente, y por eso, ¿qué fue lo que pasó? Beliboni, digamos, amenazó con una marcha de 50.000 personas cuando él esperaba 100.000. ¿Por qué? Porque le quitamos ese mecanismo de extorsionar a la gente. Habilitamos una línea para que la gente haga las denuncias y ahí, digamos, es un montón, es cuando empezamos a poner en orden la calle y les quitamos este mecanismo de extorsión y de robo a los más vulnerables. El caso de los comedores es un escándalo. Es decir, la mitad de los comedores son comedores fantasmas, no existen. Si lo tuvieras a Beliboni enfrente, ¿qué le dirías? Que es un delincuente, que es un delincuente. El robo no lo avalás de ninguna manera, Pero creo que robarle el pan de la boca a los más vulnerables es... Con eso no. Y otra cosa que demuestra esto es la trama siniestra entre el kirchnerismo y la izquierda de falsos opositores, pero en realidad... Ah, vos decís que eran como colectoras del kirchnerismo. Exactamente. Los Beliboni de la vida, los Partido Obrero. Pero aún si tuviera razón, cosa que se está investigando en la justicia, el gobierno dijo: no, ustedes no le van a robar el pan a los pobres, se lo vamos a robar nosotros, dijo. Porque ustedes no le van a robar el pan a los pobres, nosotros se lo vamos a dejar de dar hasta que esto se ordene. En fin. Habló también el fiscal Guillermo Marijuán sobre este asunto, habló en Radio Con Voz y dijo: cuando los piqueteros dicen son todos inventos, ¿usted qué tiene para contestar? Mire, a mí, por ejemplo, el señor Beliboni me recusó en una causa que nosotros teníamos ante el juzgado del doctor Martínez Di Giorgi, también me dijo eso, y yo, la verdad, era la primera vez que lo había visto en mi vida.
que había una persecución en contra de su movimiento. Yo no comparto en modo alguno. Yo creo que ellos tienen que entender que toda la gente que se inscribe tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. No hay planes abiertos para entregar plata a cualquier persona. Es decir, el Estado, lo poco que tiene para ayudar, el Estado no puede alcanzar a todos, sino que tiene que poner determinadas pautas para entender quiénes son los más vulnerables. Esas pautas se tienen que cumplir. Y los problemas que ellos tienen es que llevaban listas de personas y entregaban listas para que le dieran altas de planes. Y uno no sabía quién estaban incluyendo en esas. Y también es importante agregar que aun si tuvieran razón respecto de personas que cometen estas extorsiones, también hay muchísimas otras que son realmente intermediarios entre la gente que más lo necesita y no encuentra los recursos para organizarse o solucionar un poquito de su problema, y esos representantes de organizaciones sociales realmente les dan una mano. El legislador porteño Ramiro Marra, que al final no es el jefe del bloque de La Libertad Avanza porque se le armó lío en la legislatura porteña, después del debate televisivo con Juan Grabois, iba a decir una guarangada que no la voy a decir, se acercó a exponer, si se me permite, la puerta de la casa de Juan Grabois y subió un video a las redes sociales. Grabois, el debate no terminó. Estoy acá en Pedro Echagüe 1265. No, ¿cómo decir la derecha? ¿Qué está diciendo? Un bien del Estado. Ah. ¿Podés dar explicaciones de las 28 cooperativas que tienen convenios, subsidios y contrataciones directas por parte del Estado que están en esta dirección? No, me imagino que debe ser una dirección del Frente Patria Grande. Respondió Juan Grabois sobre esto en redes. Soltá, Marra, ya tuviste tu oportunidad, se te aflojó la manito, nos vemos en tribunales. Bueno, igual como ayer decíamos sobre Aníbal Fernández, abandonemos un poco la cosita de el que tiene la pelota puesta y todas esas cosas. Hay más voces respecto a este tema de referentes de movimientos sociales. Silvia Sarabia, de Libres del Sur, en A24, contestó. Las propias organizaciones debatimos muchas veces sobre esas prácticas que están en los territorios. Que existen y ustedes no niegan. No, a ver, digo, nosotros cuando las organizaciones comenzamos a desarrollarnos en fines de los 90, principios de 2000... No casualmente, fines de los 90. Bueno, no casualmente, con la cantidad de desocupación que había, y también comenzamos como a ganar terreno a los punteros de los partidos tradicionales. Por eso creo que históricamente hay un ataque hacia las organizaciones, no olvidemos lo que sucedió en 2001, 2002, Costec y Santillán, todo el aparato político diciendo que nos habíamos matado entre nosotros. Digo porque no es nuevo esto, es algo que cuando el poder político ve peligrar su situación o su estabilidad y ve que las organizaciones podemos llegar a conmoverlos de alguna manera denunciando las consecuencias de las decisiones que toman, bueno, evidentemente buscan hacer este tipo de maniobras. Habló también Nacho Levi de La Poderosa dentro de la legislatura porteña, donde recibió el premio Jorge Morresi y dijo: Ahora, de la misma manera que basta un subsidio arbitrario a un artista para dar de baja el Inca, un título de una investigación poco marketinera para dar de baja el CONICET, pareciera que la supuesta irregularidad en la entrega de comedores que van a investigar no sé cuánto habilita a que todos esos comedores sean también desabastecidos. Si hubiera habido algún índice de irregularidades, que no lo van a hacer revisando las inscripciones online del RENACOM, porque eso no era una implicancia para el convenio de los alimentos que iban a los comedores. Si hay irregularidades, que las investiguen, pero será a partir de esos datos. No de la inscripción online donde un montón de vecinos podían ir a un comedor, nunca recibir alimento y entonces ni llegar a abrirse o debiera cerrarse por la falta de provisión. Con tan poco rigor científico, caen en aseveraciones tan crueles, tan injustas, tan irreales. Nosotros podríamos decir que el periodismo es maltratador porque laje. El periodismo es acosador porque Ari Paluch. El periodismo es corrupto porque la Nata Fariña. El periodismo es ladrón porque Niembro. No, nos dirían cada uno de esos casos tiene una denuncia, tiene una investigación, tiene una condena o no la tiene, y en función de eso no me ensucies a mí, mi capacidad, mi vocación, mi libertad de prensa. ¿De verdad puede creer alguien
que si este país está en estas condiciones, tiene que ver con las compañeras y los compañeros que sostienen la comida donde ya no llega el salario, no llega la cobertura médica, no llega las vacaciones, no llega el aguinaldo, no llega la comida. Y esos comedores están abiertos como estaban abiertos cuando Norberto Julio Morresi iba a Zabaleta en 1975-76. Estaban abiertos como estaban abiertos los 7 años que duró el terrorismo de Estado, cuando las topadoras de cachatores pasaban por arriba de las casas y esas compañeras se paraban arriba para resistir. Como se pararon en la calle con las ollas en el 2001 y como se pararon en las postas de salud en el 2021 cuando vino la pandemia del coronavirus también. Y hablando de los medios, de la importancia incluso de los medios públicos, vale la pena decir que a las 0 de hoy el gobierno decidió apagar las redes sociales de los medios públicos, así que hay un apagón en redes de estos medios, ya apagaron Telam y así es como nos está costando enterarnos de algunas cosas. Y lo más, no sé si lo más, porque todo es lo más, pero algo que resultó fuerte, doloroso, aunque una provocación, es que en ese comunicado oficial dice los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización. Quizás alguno muy joven y no sabe que en dictadura así llamaban al golpe de Estado, proceso de reorganización nacional. En fin. Dicho lo cual, nos vamos a meter un poco en la opinión de los artistas sobre el panorama que se está viviendo. Habló Diego Capusotto, que hace mucho que no está dando notas, pero está presentando un laburo, se refirió a la situación del país, está promocionando Las Corredoras, la nueva película dirigida por Néstor Montalbano, que es el protagonista, y habló en C5N y dijo: Y no pensar que esto es algo que apareció, como que estaba todo bien y de golpe apareció, ¿no? Por algo llegó. Y lógico, si no, no aparece un tipo que... Alguien que es panelista y grita, qué sé yo, que te grita zurro de mierda, como te gritaban un tipo de un tercer piso en una manifestación. Si pensamos que aparece porque sí, es un error. No, aparece porque hay un escenario propicio también para eso. El gobierno de las corporaciones, los reyes de la... El gobierno de las corporaciones, eso está, no hay duda, digamos. Eso está claro. Te arman escenas, son los reyes de la distracción, eso es. Parte de una narrativa para llevar a cabo un plan político. Estoy preocupado por el trabajo, por el futuro, por la pobreza, por la soberanía, digamos, por una serie de cosas que es un plan político, digamos. Entonces no puedo yo pensarme como un hombre de la cultura que se preocupa por la cultura, quiero decir. Hay que tener una mirada un poco más general. ¿Sos optimista en relación al contexto? No, no por ahora. Hubo un, llamémosle momentazo, en la mesa de Juana Viale, un debate entre Adrián Suar, Alejandro Lerner, Hernán Casiari. Esto pasó en Canal 13. Es un debate un poco más profundo, que yo coincido totalmente con Ale, pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños. La verdad, sí. Y hay muchísimos que intentan, a lo mejor hay un porcentaje altísimo que intenta y no puede. Y después hay otro sector que en esta vida se convencieron de que no se puede. No, o que no pueden. No, que los convencieron de que no se puede. Pero todos pueden. No, todos pueden. Si pudo también Maradona, desde Villa Fiorito. Pero hay gente que está por varias circunstancias. Pero Maradona es Maradona. Pero era Juana, Maradona, ¿no? Porque él creía que era Maradona. No, hermano. A mí me parece que es a veces, en un toque es peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden, porque genera una frustración mucho más grande a veces entre los que no pueden. Porque claro, lo que dice Ale se refiere al poder de... Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Vos no te frustraste también en tu vida? Sí, claro. Y todos nos frustramos. Sí, pero hay gente que se frustra y no puede salir. Bueno, por su condición, por su infancia, por cómo los criaron, por cómo les fueron diciendo. Por eso yo digo, a veces... Porque no tiene guita, hermano. A veces el Estado, para los que no pueden, para donde no está el privado, porque hay muchos, yo soy pro privado y me he hecho toda mi vida, me autogestioné y bla, como muchas, pero hay otros que no han podido, por varias circunstancias, porque no pueden. Ayudarlos a que puedan. Porque a veces... No les confirmes que no pueden durante el resto de su vida. Dales las herramientas para que por lo menos a sus hijos le digan, vas a poder. Pero igual venías en una cosa que estaba buenísimo lo que estabas diciendo.
estás hablando del Estado y me parece súper importante. No, yo digo, a veces, para algunos casos, yo soy de los que creo, yo no creo en el Estado omnipresente. Claro. Pero sí creo en el Estado presente. Me parece que Lerner no. Y sigamos con, no sé si llamarle la música. Estuvo buenísima la charla de ayer de Pepe con el diputado jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto. Y digo, seguimos con la música porque viste cómo es, no sé, pero no sé cómo funcionará la cabeza de Pedro, que en un momento se acordó de un tema de Shakira, se lo citó y a Pichetto le pareció bárbaro. A mí Carlos Menem me dijo de joven, nene, nunca hables de otros, habla de vos y de tus ideas. Deberían aprender que la política también es el arte de la seducción, del diálogo, de la racionalidad, de que la gente te quiera y te siga. Que la coerción o el método del apriete no es el método para gobernar. Dura poco eso. Lo dijo Shakira también, Miguel. ¿Qué dijo Siempre Shakira? supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Sospecho que es la primera vez que te citan a Shakira en una nota. Interesante, en la vida. Shakira. Un camino del cual me sienta muy orgulloso. Interesante la reflexión de Shakira. Interesante, dice Miguel. Ahora sí, última noticia musical, quizá la más importante, seguro la de último momento. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció la sorpresa que trae la presentación del libro del presidente de la Nación mañana en el Luna Park. Que lo diga él. Mañana, a las 20 horas, el presidente presentará en el Luna Park su último libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, donde el show o la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes. Una donde estará la presentación propiamente dicha del libro, donde expondrá en un atril el presidente Milei y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert y yo. Y va a haber otra parte del show donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser si se quiere, la figura relevante de ese show musical. Inédito, ¿musical? Por supuesto, en la Argentina. ¿Inédito qué? Si va a cantar Fabio, como hizo alguna vez en el programa de Guido Casca, yo hoy, mañana, y ¿hoy qué día es? ¿Miércoles o martes? ¿Martes? Bárbaro. Entonces hoy, mañana y pasado voy a aprovechar para promocionar mi libro sobre Leonardo Fabio. Se llama Fabio Vigente. Y si lo lees, que lo encontrás en Ediciones Futurock, te vas a dar cuenta, si es que no conoces la historia, que es una ironía que el presidente Javier Milei cante canciones de Leonardo Fabio. Nos vamos a despedir. Hasta mañana, con toda la paciencia. Mañana nos enteraremos de qué va esta cuestión. Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes. Gracias a vosotros por estar ahí a la hora que sea, a la hora que estén mirando esto, si es en vivo y si no lo es. Gracias por escribirnos, gracias por meter dedito para arriba y gracias por... ¿Qué otra cosa hacen? Se suscriben. Y garpan, ¿no? Esa es la que va. Se suscriben a Gelatina, garpan y esto sigue girando. Nos reencontramos mañana 12 del mediodía en esto que fue, es y será Elijo Creer. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués. Jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me va